Creo que sí. El panel de esta mañana tiene dos presentaciones. La primera a cargo del doctor Sweats, y tiene que ver con este proceso complicado de dar las malas noticias, siempre una situación que es angustiante para quien las da y ciertamente para quien las recibe, cómo abordar esta parte del proceso con el enfermo que de alguna manera está entrando o francamente en etapa terminal con sus familiares, y cómo a partir de lo que veíamos ayer, pues el establecimiento de nuevos objetivos, de nuevas metas a partir de una situación complicada con un diagnóstico difícil, puede abrir perspectivas para mejorar precisamente esa calidad de vida por el tiempo que ésta continúe. Es esta parte difícil del proceso, y yo creo que la experiencia del doctor Sweats y de cómo lo han manejado en la Clínica Mayo va a ser extraordinariamente valiosa. Y posteriormente será la presentación del doctor Richardson, que da de alguna manera seguimiento a la parte de las malas noticias, ¿no? Que es lo que frecuentemente ocurre con los pacientes y también con sus familias, las reacciones de coraje, de depresión, de negación, y cuando esto se combina con algún tipo de déficit cognitivo como parte de la misma enfermedad o de los medicamentos que está recibiendo el enfermo, pues entonces el cuadro se complica. Son enfermos que tienen un alto grado de dificultad. No es cierto que sea fácil abordar este tipo de circunstancias, y precisamente lo que queremos es conocer más directamente las destrezas y las circunstancias por las que quienes tienen más experiencia nos pueden guiar y nos pueden orientar. Así que creo que será una sesión muy interesante, y le doy la palabra al doctor Sweats para que empiece con la primera parte del panel. Gracias, buenos días. Una vez más, me da muchísimo gusto estar aquí y poder compartir parte de mi experiencia y nuestra experiencia con todos ustedes. Esta es una plática interesante porque el tema es interesante. Bueno, ustedes juzgarán si el tema es interesante, pero es interesante e importante el tema porque hay mucha de la ansiedad que tenemos como prestadores de servicios de salud es anticipándonos a tener este tipo de pláticas. ¿Cómo va a reaccionar el paciente? ¿Cómo va a reaccionar la familia? ¿Qué palabras serán útiles? ¿Cómo escojo las palabras adecuadas? Así es que de esto vamos a hablar esta mañana. Y tengo que hacer una aclaración doble. En primer lugar, en la Clínica Mayo tenemos un programa de ética profesional maravilloso y tenemos un programa en comunicación efectiva en atención de la salud, y todo el personal que se una, sea de cuidados paliativos, de cirugía o de otros campos, tienen que pasar por un programa de 3 partes que está encabezado por Jeff Rabatin y Dan Hurley y Keith Mansell, que es uno de los colegas de atención paliativa y también es doctor de medicina crítica, muy involucrado y ha compartido información. Y Abigail Odenberg, quien ha colaborado y directora del programa académico. Yo les doy las gracias. Muchas de nuestras ideas ha sido por el trabajo tan arduo que han realizado ellos. Una segunda aclaración que quiero hacer es cuando hablamos de comunicación y de estilos de comunicación, es muy importante que entendamos el concepto que hay de cultura dentro de esto. Cuando yo presento los temas, presento algunas herramientas que funcionan como regla general en los Estados Unidos. Hay este concepto en sociología médica de
etnocentrismo o enfocarnos cómo lo hacemos. O sea, por el hecho de que lo hacemos así, nosotros ustedes lo tuvieran que hacer igual. Yo quiero respetar mucho el hecho de que cada uno de ustedes tiene un papel muy importante en entender el contexto cultural de los pacientes con los que ustedes están trabajando y cómo puedan querer recibir la información o no. O sea que en general, en los Estados Unidos, tratamos de abordar las cosas en el sentido de qué quiere el paciente si vienen los familiares. No le diga a papá sobre su diagnóstico, pues nos parece bien si es lo que el paciente quiere. Entonces, el abordar al paciente y decirle, ayúdenos a entender qué tipo de información quisiera usted recibir, es una buena pregunta abierta para tratar de evaluar cuál es el entendimiento del paciente y su disponibilidad. Sorprendentemente, cuando yo hago la pregunta o cuando me hacen la pregunta, ¿cuánto me queda de vida?, lo primero que hago en ese cuarto, cuando estoy con la familia y el paciente, preguntarle al paciente, ¿eso es importante para usted? Porque la reacción automática es tratar de adivinar, digamos, decirle 6 meses. Significativa, lo va a ayudar a vivir mejor y muy a menudo la respuesta es que el paciente dice, bueno, pues quiero vivir día tras día según venga, pero sí puede hablar con mi familia allá afuera. Si no lo hacemos como una invitación abierta para decir, esta información les será de utilidad, pues pasaremos por alto una oportunidad de tener mejor comunicación con los pacientes. Dentro de este marco, veamos algunos de los métodos de los que hablo. Lo primero en lo que me quiero enfocar es en escuchar. Anoche estoy seguro que las personas que fueron a la cena, que están escuchando ahora, dirán y sabrán que hablo mucho y no paro. Me encantan las discusiones, me encanta conocer gente. Entonces me tengo que recordar a mí mismo a veces que es importante escuchar. Y algunas de las cosas que son importantes aquí es que cuando ya se hizo encuestas en los pacientes sobre su insatisfacción de cómo se comunican sus clínicos, sus médicos con ellos, muchas veces es por mala comunicación, hasta 75% de los encuentros ocurre esto. No es necesario que el clínico, digamos, ya no tenga más quimioterapia que ofrecer y que el paciente esté molesto al respecto, sino tal vez están molestos porque le dijeron al paciente que ya no tiene nada más que ofrecerle. Quizá no están específicamente enojados de que no se les haya dado el diagnóstico de cáncer de manera oportuna o en una manera abierta y honesta, sino que pueden estar muy enfermos porque se les comunicó de una manera muy deficiente. Esto lo vemos constantemente, particularmente cuando la gente viene para segundas opiniones. Vienen por una segunda opinión y dicen, la manera como me lo manejaron primero no fue la manera correcta. Por eso estoy enojado. Sé que tengo un problema difícil, pero para mí la manera como lo manejaron, pues me molestó mucho. Los pacientes también piensan en qué es el contenido de lo que va a ser la reunión. Los médicos a veces y los pacientes entienden diferentemente cuál es la meta de la reunión. Yo sé que alguien, pues mire, le quiero decir que su cáncer ha progresado a pesar de la terapia antineoplásica. Mi meta número 1 sería preparar el escenario para que el paciente lo sepa. Eso tiene que saberlo. Y quizá el paciente ya lo sabe. Se sienten más fatigados, sienten más dolor, los resultados del scan que le hicieron no les sorprenden y quizá es más importante para ellos hablar de otros síntomas o cómo están verdaderamente preocupados por el esposo, digamos, la mujer está preocupada que el esposo tiene Alzheimer y cómo lo va a tomar, etcétera. O sea, ¿cuál es el principal problema aquí entre el clínico y el paciente? Ellos no necesariamente van a estar en el mismo sitio. El concepto de interrumpir se ha contemplado. Hay que enfatizar este concepto de preguntas abiertas. No es algo que yo voy a preguntar y que yo espero me des una muy buena respuesta. ¿Cuál es la temperatura de hoy, esta mañana? Es una pregunta muy cerrada. La respuesta es probablemente 20, estamos en los 20, no sé. 20, yo diría 60, pero algo más o menos así. Si lo comparamos con el decir, ¿qué le parece el clima de esta mañana?
Ejemplos muy tontos al hablar del clima, por ejemplo, pero invito a la persona que me den algo más que un número o un hecho. ¿Tiene dolor? Sí o no. ¿Cómo lo califica? 8, 5, 2. Dígame acerca de su dolor. Eso es muy diferente de decir, escuché aquí, pues aquí me da, inicia acá, se me irradia atrás, luego me llega a la quijada, me siento muy débil, sudo mucho con esto, y así obtenemos mucha más información. Quizá el contenido de lo que vamos a hablar en la Facultad de Medicina aprendimos de la duración, del inicio, de exacerbación, factores de remisión. Hay que hacer preguntas sobre el dolor, pero a veces si le dejamos al paciente que nos describa en sus propias palabras lo que ocurre, también es muy útil. Nosotros como clínicos podemos interrumpirlos, digamos, unos 18 segundos. Si no interrumpimos a los pacientes, veremos que dejan de hablar al final del minuto y rara vez hablan más de 2.5 minutos. Mi madre automáticamente sobrepasaría esos 2.5 minutos, se los garantizo. Cada vez que le hablo por las mañanas le digo, hola mamá, ¿cómo estás? Tengo 5 minutos antes de ir a una reunión. Nada más quería decirte que te quiero, todo va bien, te extraño. Y empieza, ay Dios mío, fíjate que tu hermano me hizo esto y esto. Ay, esta otra hermana que tienes. Entonces alguien toca la puerta, yo sigo mamá esperando que podamos terminar. Es que tengo una cosa más que decirte. Bueno, una cosa más antes de que se vayan de la sala. Entonces, esto varía, es importante. A veces podemos tener una persona que está en esta situación que no se sienta a gusto con el idioma. Quizá ese no es su idioma materno, o la situación puede ser que está viviendo en el centro, digamos, de Minnesota, en donde hay muchos agricultores. Son seres humanos que están muy adheridos a la tierra, no describen las cosas en gran detalle muchas veces. El invitarlos a una discusión como esta es un primer paso muy importante. Rápidamente vamos a saber si nos darán respuestas muy breves de 1 o 2 palabras o si lo harán con más palabras. Esto nos ayuda a enfocar el enfoque o a tener saber de que todo mundo tiene una historia, todo mundo tiene experiencias anteriores, porque este dolor o este sufrimiento es tan malo para mí, y esto tiene un impacto en la experiencia anterior de mi vida. Como clínicos nosotros, cuando entendemos la historia o cuando tratamos de tener empatía con esta historia, podemos adentrarnos en un diálogo que sea significativo. Esto requiere de una mente abierta y de no juzgar a la gente. Y es difícil si tenemos a un paciente con hepatopatía avanzada, hablamos con él y se debe al alcoholismo. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos diciéndonos, pues él tiene la culpa, él se lo buscó? Cosas que no son útiles en la situación en la que estamos. Evitar este tipo de juicios. Alguna persona con historia de abuso de sustancias, pues evitar la tentación y nada más estar presentes en el encuentro si es algo que pueda ser realmente de utilidad. Aquí abajo tengo el concepto de un enunciado de reflexión. Cuando hablamos con el paciente al principio, tenemos mucha información. Lo que tratamos es, a manera de un embudo, reducirlo a lo que queremos saber. ¿Cómo le ayudamos al paciente a entender que no solamente los hemos escuchado, sino que hemos prestado atención a lo que nos han dicho? A veces estoy oyendo simplemente, pero a veces escucho poniendo atención a lo que dicen. A veces estoy pensando en el siguiente paciente mientras oigo al otro o digo, ojalá pudiéramos dejar de hablar de este tema para que yo le hable de esto otro. Son cosas que no nos permiten estar presentes y realmente prestar atención, estar presentes. Cosas que muestran que estamos escuchando y poniendo atención es reconocer, si puedo, si son muy malas noticias, me voy a sentar con algún tipo de postura para que el paciente sepa que estoy involucrado. No veo la pantalla de mi computadora, que es lo que todo el mundo hace actualmente, porque los expedientes clínicos son electrónicos, pero si estoy escuchando al paciente y estoy escribiendo cosas,
pues no le ayuda al paciente a saber que estoy realmente involucrado con lo que me está diciendo. A veces puede ser muy útil el asegurar o decir, sí, escucho lo que me está diciendo, ya escuché. O sea, mostrándoles con un enunciado muy breve que estamos prestando atención a lo que nos están diciendo. Nos lleva a declaraciones que se refrasean. Por ejemplo, algo que a veces lo puede iniciar y lo van a ver, porque muchas personas que trabajan en cuidados paliativos, he escuchado, por ejemplo, que dicen, escucho que me dices tal cosa, o Kevin me dijo esta otra cosa, esto es hipotético. ¿Qué tan difícil es su trabajo como jefe de medicina? Este doctor está tan ocupado y tiene un concierto de viola cuando regresemos. Hay cosas que son ciertas, o sea, en vez de continuar nada más diciendo, bueno, qué bien, Kevin, hay juego de soccer hoy, México, Estados Unidos, pues eso no le da a entender que yo estaba involucrado y prestándole atención a lo que me estaba diciendo, usando esta declaración. Kevin, suena difícil. Escucho que me dices que tienes realmente muchas cosas que manejar. Hay muchas cosas que están ocurriendo y me imagino que debe ser muy difícil para ti. Un enunciado general debe ser difícil para ti, no teniendo esta urgencia de decir, tú estás ocupado, déjame que te diga cómo ando yo. Es el cumpleaños de mi hija, tengo pacientes en mi consultorio y empezamos a hablar de nosotros. Es esta urgencia que tenemos de hablar de nosotros, cuando realmente tenemos que estar presentes y hablar de las necesidades de los pacientes. Y al final, parafrasear, para entender bien la historia. Esto es lo que escuché, me dijo que el dolor empieza aquí, que se irradia para aquí y que la morfina lo confunde un poco, etcétera. Ya lo entendí. Es así como reducimos todos los hechos para poder realmente sacar lo que es básico. Ya lo mencioné brevemente, pero cuando hablamos de normas culturales tiene que ver qué conciencia hay del diagnóstico o el pronóstico, qué disponibilidad tienen para participar en la toma de decisiones compartidas, cómo tener un diálogo sobre la información, qué tan importante es la autonomía para los pacientes, si ellos ven que la autonomía es la autonomía de ellos, o si la autonomía se expresa por medio de la familia, con las 40 o 50 personas que están con él. Las metas, preferencias y valores de estas personas son importantes, comparándolas con las de los pacientes, entendiendo todo esto. A veces los pacientes no quieren tener esta discusión. No necesariamente quiere decir que no quieran que alguien de la familia tenga la información. A lo mejor nada más quieren que sea el hijo el que escuche para que haga los arreglos necesarios. Y a veces nos sentimos muy importantes cuando le decimos muchas cosas a los pacientes. Su tumor progresó en X y X centímetros, tiene 2 nuevas metástasis justo aquí. Lo que le mostramos en este barrido, en este scan, no es que queramos, déjenme mostrarle en el scan cómo las cosas han empeorado. Yo sé de muchos pacientes que no quieren ver las imágenes, no quiero que me diga, doctor, lo que está pasando adentro de mí, porque es como la imagen, una fotografía del proceso, pero no va a cambiar quién yo soy. Algo que he aprendido mucho cuando he hablado con un paciente muy fatigado, un pastor muy elocuente que hablaba muy bien de la iglesia evangelista cerca de donde vivimos. Y yo seguía diciendo, no es su culpa que esté usted cansado, su cáncer lo está haciendo cansarse, o es su cáncer el que le está ocasionando esto. Y me enseñó una lección muy importante. No, doctor, no es mi cáncer. Yo no lo elegí, no deseé conservarlo, no es mío. No define quién soy yo. Está ahí y voy a vivir con él, pero no es mío.
Y entonces uno ve cómo las palabras importan. Alguien dice, no necesito que me hable usted de mi cáncer, ni que me muestre imágenes de mi cáncer, porque ese no es quien yo soy. Soy un pastor, un cristiano, y en su sistema de creencias estaba salvado, tenía un legado que desarrollar para su iglesia, y eso es lo que le importa, y no que tan grande es su tumor, o cómo estaba afectando diferentes áreas, etcétera. Para recabar información y a veces para preguntarnos, hay veces que están renuentes a ofrecer información. Y entonces los alentamos a que usen este enunciado de ¿y qué más? Con el ejemplo de Kevin, una persona muy ocupada, que hace muchas cosas, que maneja muchas cosas al mismo tiempo, reflexiono hacia atrás y en lugar de decirle ¿qué más, Kevin? ¿Qué más está ocurriendo? Quizá me diga, ay Dios, mi hija se está regresando a la universidad, o qué más te está ocurriendo. Ese enunciado de decir ¿y qué más? Pues le permite a la persona decir, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, estoy preocupado, hacia dónde se va a ir el cáncer, y mis seres queridos cómo lo van a enfrentar, cosas así. O sea, es información extra que se puede ganar a través de usar este tipo de declaraciones de ¿y qué más? Ya mencioné un poco acerca de fijar lo que es el contenido de la plática o la agenda que tenemos planeada. Si se van a llevar algo, esto potencialmente será una de las cosas más valiosas que pueden practicar, que pueden agregarle a su caja de herramientas, por así decirlo. Preguntar, decir y preguntar. Si hay alguien que tiene insuficiencia cardíaca que empeora, o diálisis, que progresa hacia donde hablamos, en vez de llegar y decir, sus riñones están dañados, ya necesita usted diálisis, vamos a ponerle el catéter y lo vamos a enviar al centro de diálisis mañana. Esto es un enfoque paternalista, no es involucrar y compartir la toma de decisiones. ¿Qué tal si decimos, lleva viniendo varias veces porque sus riñones están empeorando? ¿Qué entiende usted de una enfermedad renal? Bueno, mis riñones están mal porque tengo diabetes. Muy bien. ¿Y qué sabe de lo que hacen sus riñones? Y me va a contestar, pues no sé. Quizá le digan, limpian las toxinas o los venenos, los tóxicos de su cuerpo. O sea, es un entendimiento básico. ¿Qué es lo que entienden? Es lo que queremos saber. Y luego la parte de decirles, bueno, escucho lo que me dice, pero déjeme decirle algo también sobre la insuficiencia renal. A veces los riñones fallan, la gente tiene más somnolencia, prurito, náusea, y tal vez por esta razón es que está experimentando algunos de estos síntomas usted. Los pacientes deben de entenderlo y volvemos a preguntar, ¿le hace sentido? ¿Le ayudé a que entendiera un poco más? En este proceso de establecer cuál es el contenido de la agenda, pues es involucrarnos con la gente con la que estamos discutiendo la información, que se sepa que podemos individualizar la forma en cómo les presentamos la información basados en la misma información y asegurándonos al final de hacer algo para tratar de resumir y que lo entiendan, y que o se dé el entendimiento. Así es como involucramos a la gente en el proceso de la toma de decisiones compartida. Sobre la siguiente quimioterapia, dígame qué entiende usted de su cáncer y qué le está haciendo la quimioterapia. Aquí es donde podemos escuchar a un paciente decir, pensé que la quimioterapia me iba a curar. Y si la gente tiene la creencia de que hacen quimioterapia porque le van a quitar el cáncer de mama, y nosotros como clínicos sabemos que los tumores sólidos en su mayoría no desaparecen con quimioterapia y que es nada más terapia paliativa, pues es difícil para nosotros hacerles entender y darles el nivel correcto de información si creen que lo que están haciendo los va a curar. Y esto es algo que vemos constantemente. ¿Por qué la gente hace terapias agresivas? Porque creen que no tienen ninguna otra opción o porque creen que les va a quitar lo que tienen.
Hay que asegurarnos entonces de que el paciente entienda muy bien las metas del tratamiento. Es un paso muy importante antes de poder lograr este consentimiento informado. Trasplantes de médula ósea, por ejemplo, un tratamiento muy agresivo, pero es el tratamiento que usamos para tratar de curar a la gente. Quizá estén dispuestos a dar su consentimiento para el trasplante de médula ósea, pero consentimiento para quimioterapia de cuarta o quinta línea para un tumor sólido quizás sea algo que no quieran hacer. Cuando hablamos de solamente 5% de probabilidad de que esté del mismo tamaño o se encoja el tumor, pero nunca que desaparezca. Cuando hablamos de desarrollar las relaciones, nos estamos enfocando en reunirnos con la gente y darles las malas noticias. Hay un concepto de pearls. Cada plática va a tener esta mnemotecnia, creo que lo mencioné ayer, o sea, letras que quieren decir algo en el idioma inglés. No soy muy bueno para memorizar, entonces, para que yo recuerde las cosas, la P de partnership, de sociedad, empatía, si no lo hago así no lo recuerdo. Los conceptos son importantes y los conceptos están en la manera como abordamos a los pacientes. Buscamos trabajar con los pacientes como socios. Evitamos cualquier declaración que sea dañina, pero por lo menos tratamos de mostrar hasta cierto punto que estamos escuchando lo que están diciendo y que lo lamentamos. Que entendamos o tratemos de entender las reacciones que pueda tener la gente o la respuesta que nos pueda dar y hay que respetarlo. Si tienen temores, legitimizar estos temores. Enunciados como, esto debe ser muy atemorizante para usted. Y decir, sí, tuvo un diagnóstico usted que fue muy atemorizante y otras personas en su situación también tienen que lidiar con esto. No es nada de lo que se tenga que avergonzar, es un sentimiento legítimo. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? A través del diálogo continuo, involucrando a otra gente del equipo para que se satisfagan sus necesidades culturales, espirituales, etcétera. Son diferentes tipos de apoyo que funcionan mejor para pacientes dados. Cuando hablamos del dar las malas noticias, este es un concepto muy importante. Esta es otra mnemotecnia que se llama spikes en inglés. Son cosas que mientras más las hacemos, más intuitivas se vuelven. Esto es del programa académico, pero salió del trabajo de Robert Bachman de Canadá. Tuve el placer de escucharlo en una sesión plenaria hace algunos años. Es realmente un clínico y un maestro sorprendente. Todo este concepto es que es trabajo muy difícil, así como un cirujano que va a hacer una operación de bypass mayor, va a pensar en dónde tiene que estar la incisión, a dónde irá la anastomosis para la vena, si me meto en problemas por la insuficiencia hepática, ¿qué voy a hacer? O sea, lo planean. Tal y como un cirujano que es técnico para abordar las cosas, también tenemos que ser nosotros técnicos para abordar y dar las malas noticias. Que estemos en el sitio correcto, sentándonos aquí en esta sala diciendo, Kevin, tengo cosas que quiero hablar contigo, con todo este ruido. Alguien que está interpretando mi discusión al mismo tiempo, pues son factores distractores. Tenemos que buscar un sitio que esté tranquilo, callado, evaluando que los pacientes entiendan perfectamente, que entiendan nuestra perspectiva. Los invitamos a que nos permitan hablar de esto, que las emociones se transfieran al grado que quiero, las reconocemos y pensamos en los siguientes pasos. Es muy similar a lo que hemos dicho anteriormente. En resumen, creo que hemos demostrado múltiples técnicas que pueden estar disponibles para ayudarnos a mejorar la comunicación entre pacientes y prestadores de servicios. Nada va a ser perfecto en ninguna situación. Hay que reconocer que cada persona con la que estamos es un individuo que tiene su propia historia y ustedes tienen la suya. Hay que asegurarnos de tratar de enfocarnos en lo que le funcione a ese paciente
aspectos culturales, espirituales, psicosociales, cuáles son sus preferencias para abordarlos. Y el último punto es algo que es necesario enfatizar, es el tener humildad cultural. Consistentemente a mí me sorprende lo que no sé en medicina, consistentemente me sorprende lo que todavía tengo que aprender de mis pacientes, de sus enfermedades y de sus historias. Ser humildes, curiosos y atentos a cuáles son sus necesidades y estar en donde estamos con el paciente. A menudo sentimos la necesidad de no reanimar a las personas o no poner sondas, y hay personas que lo ven como una tarea. Haz y cambia esta situación. La verdad es que nada más necesitamos conocer a la persona con la que estamos, entender de dónde vienen y nos ayuda a desarrollar un diálogo y saber a dónde quieren ir, en vez de sentir únicamente la necesidad de mandarlos a donde quizá no estén listos para llegar. Los pensamientos del doctor Richardson también son importantes. No sé si vamos a tomar preguntas, doctor de la Fuente, y el doctor Richardson nos hablará de los retos que implican estas situaciones, de abordar todos los problemas que tienen los pacientes. Muchas gracias. Pronto van a proyectar mis diapositivas. Gracias, Keith. Me da mucho gusto de estar de regreso. Qué bueno que ustedes también regresaron. Ayer hicimos lo suficiente como para que regresaran. Y con mucho gusto vamos a ver si es que hay preguntas durante la discusión. En lo que yo intento enfocarme, la primera parte de mi presentación, es una aclaración de a qué nos estamos enfrentando como cultura y en medicina en términos de los tipos de problemas cognitivos vamos a tener que enfrentar. Comenzaré con una visión muy amplia, la iré angostando y luego me voy a enfocar en los asuntos más difíciles que las familias y nosotros tenemos que enfrentar a medida que surgen problemas cognitivos. Hablaremos un poco de la epidemiología, economía, las metas de la atención. Hablaremos de la capacidad de decisiones a medida que progresa el deterioro cognitivo, problemas familiares que a menudo son los más importantes y difíciles de lidiar, y algún enfoque en las cosas más comunes con las que luchan los pacientes y las familias, el deterioro cognitivo. Ya escucharon el término de gran tsunami. Esa es gente como tsunami gris, gente como yo, que está teniendo encanecimiento entre la población en números increíblemente grandes. La parte inferior de este diagrama es la tasa de crecimiento de la demencia en países que tienen sistemas de atención médica más avanzados. El resto del crecimiento es el crecimiento de la demencia en países que no tienen sistemas de atención médica avanzados. Nosotros tenemos problemas, lo vamos a hablar. El resto del mundo que no tiene el tipo de sistema médico que ustedes y yo tenemos, implica un gran tsunami, un flujo abrumador de demencia. He señalado en esta gráfica la prevalencia estimada de demencia y la gente de más de 60 años en Europa Occidental y de otras poblaciones globales. Tengo a América del Norte resaltado y a Latinoamérica resaltado también. Estamos casi hasta arriba, pero la tasa de crecimiento en el futuro en todos estos países va a ser inmensa. Esto es lo mejor que pude encontrar con respecto a datos comparativos. Incidencia de demencia en México, 27.3%, Estados Unidos, 33.3%, más o menos la misma. Prevalencia, 6.1 y 6.46%. Estos números se ven pequeños. 6% no suena como un número muy grande, pero al pensarlo, por lo menos en Estados Unidos, para cuando alguien tiene 90 años, 37 o 40% sí tendrán demencia significativa.
aquellos que viven así de viejos. El costo es enorme, es sorprendente. Estos son tipos de costos agregados, porcentajes de costos totales en diferentes regiones de ingresos de acuerdo al Banco Mundial. Aquí los tenemos a todos ellos. Esto es el costo, es sustancial con respecto a los que dan atención básica para la persona, costos médicos que son sustanciales, y los costos sociales también lo son. Lo definiremos en números en un momento más. En todos los países del mundo combinados, costo anual promedio de atender a alguien con demencia se estima en más de $16,000. Y quizá en mi país y en el suyo hay clases de personas que pueden pagarlo, pero en casi todo el mundo es algo que no es asequible. El problema, como pueden ver, es que mientras más rico el país, más gastamos en esta atención. Y parte de la pregunta es si este dinero es dinero gastado o es dinero que la gente debiera ser capaz de pagar, pero que no tiene recursos para hacerlo. Cuando vi este diagrama, en el reporte para 2013 de enfermedad de Alzheimer, me sorprendió y reenfoqué algunas de nuestras discusiones sobre lo que hemos hablado en estos días, que es cáncer, cardiopatía y EBC. El número de muertes entre el 2000 y el 2010 en los Estados Unidos, por lo menos, bajó. Cáncer de mama, próstata, cardiopatía, EBC, VIH, incrementado en 68%, muertes por demencia. Esto es el tsunami al que nos enfrentamos. Tenemos que saber y dilucidar qué poder hacer. Los conceptos culturales de lo que es la demencia, Alzheimer es lo más común, por eso me enfocaré en ello, realmente no incluyen el hecho de que el Alzheimer mata. Pensamos en cáncer, cardiopatía, enfermedad renal. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad fatal. No hay sobrevivientes de Alzheimer hasta ahora. Si les da Alzheimer, van a morir con ella. No lo podemos revertir. Hay más y más norteamericanos y los números sugieren que también en México hay más casos y tendrán que saber cómo atenderlos. Es un costo devastador, no únicamente económicamente, sino para la familia en particular, debido al impacto que tiene en las relaciones y el impacto en curarlo. Las proyecciones en Estados Unidos básicamente son que las crisis ayudarán a llevar a nuestro sistema médico a la bancarrota. Estos son números de Estados Unidos. En 2013, Alzheimer nos va a costar $203,000 millones. Para el 2015 se espera $1.2 trillones. Son números difíciles de entender. En este punto, pues no estamos preparados. Esta es una fotografía de la población que tiene un deterioro cognitivo más severo, que es enorme y que está creciendo. ¿Qué hacemos acerca de nuestros problemas con las metas de atención en cuidados paliativos en esta población? Una de las cosas más importantes que tenemos que contemplar y en lo que tenemos que ser hábiles es en entender la capacidad de decisión. Todos hemos aprendido clínicamente que si el consentimiento informado es para sacar sangre de una vena, la capacidad de decisión tiene que ser muy baja, pero si el consentimiento informado es para un trasplante de médula ósea, pues ahí sí la capacidad de decisión tiene que ser muy alta. Lo que ocurre al progresar la demencia es que su capacidad para participar en el proceso de consentimiento informado se reduce y ese es un reto. Una de las otras cosas que hacemos en cuidados paliativos es entender manejo del efecto y el conflicto. En los servicios de consultas de cuidados paliativos hay pacientes que son consultados por psiquiatras y por gente de cuidados paliativos. A veces no se necesitan los psiquiatras, pero gran parte de nuestro trabajo es manejar el conflicto y el afecto. Una de las cosas que es importante en el manejo de esta población es reconocer las limitaciones que tenemos. La gente entiende las limitaciones de tratar el cáncer, se entienden las limitaciones de tratar otro tipo de cosas. La gente a menudo no entiende las limitaciones que tenemos para tratar un proceso demencial.
Una de las cosas que es crítica si estoy al trabajar con esta población es desarrollar habilidades de evaluación y de atención que en muchas formas son diferentes de lo que tienen otras poblaciones de pacientes. Cuando una persona está totalmente consciente y al corriente, estas son las metas. Quiero manejar mi dolor, no me quiero sentir que me sofoco, no quiero morir solo, no quiero estar increíblemente ansioso, quiero que se conserve mi dignidad y quiero ser capaz de conservar relaciones que me son importantes. O puede haber metas específicas, como muestro aquí. Vivir para un aniversario específico, el nacimiento de un hijo o el aniversario de bodas. Quiero evitar dolor, no quiero que volver a ir a la UCI, quiero morir en casa, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que son metas importantes, que a menudo cuando alguien ya tiene deterioro cognitivo ya no son tan capaces de comunicar en forma efectiva sobre cómo podemos ayudarlos a manejarlos. La capacidad de decisión no es una y final para todos, como lo sabemos. La decisión que yo tome a los 25 años o un testamento que yo haga no será lo mismo que si lo hago a los 76 años. El documento y saber lo que desean cuando tienen 40 años y nunca se repasa, sería tan malo, un mal manejo como nunca jamás volver a hacer un testamento para la posteridad de alguien entre la edad de 20 o la edad de 60 años. La pregunta central que todos aprendemos a formular en este contexto, al haber progresión del deterioro cognitivo, es tratar de volvernos a enfocar con la familia sobre qué es lo que querría tu madre. No es lo que tú quieras, lo que haga tu vida más confortable, sino que para curar tu culpa o lo que sea, que sean tus problemas con la relación. Pero ¿sabes lo que querría tu madre en esta circunstancia en particular? Y es una habilidad muy importante que hay que desarrollar. Si no se dan las discusiones cuando la gente está totalmente consciente, con visión total, el proceso es difícil. Entonces nosotros alentamos a los médicos de atención primaria que lo hagan, gente que conoce mejor a los pacientes. Los alentamos a que tengan este tipo de discusiones mucho antes de tener que hacerlo ya en un entorno de cuidados paliativos. Cuando alguien ya llega con nosotros, la capacidad pueda estar significativamente deteriorada. Otro problema importante, el sistema legal y la cultura lo aborda, es encontrar a quien tome la decisión. ¿Quién será el segundo? Si yo ya no soy capaz de tomar una decisión sobre mí mismo, ¿a quién puede ir el Dr. Switch para saber qué es lo que querría Jerry en esta circunstancia? Esa es la pregunta clara. No es que Jerry haya dicho que no lo intubaran o que no quería diálisis o cosas así, porque yo puedo pensar en forma diferente ahora de lo que pensaba hace 5 o 10 años. Como hemos dicho, Linda y yo lo hemos hablado, mis hijos y yo lo hemos hablado a veces. La familia tendría que ser capaz de decirle aquí, sabemos que él no quiere esto. Y sabemos, dado quién es y cuáles son sus valores y lo que le es importante, sabemos que estas son cosas que él querría. Estas son las discusiones que deben darse perfectamente bien antes de involucrarnos como médicos de cuidados paliativos, pero a veces no es así. Esto nos lleva a los problemas familiares de los que hablamos. La falta de discusiones anticipadas es una fórmula para el desastre. Estoy seguro que ustedes tienen esta experiencia, frecuentemente nosotros también la tenemos, ocurre una crisis en la salud de alguien que tiene un deterioro cognitivo, quizá no ha madurado lo suficiente, pero es muy claro que están entrando a las últimas fases de la vida, pero ahora el tercer episodio de neumonía ocurre y llega a este asilo o a este lugar donde lo atienden por tercera vez. La pregunta será, Jerry quisiera que le volvieran a tratar la neumonía cuando después de este tratamiento quizá ya no reconozca a nadie, ya no va a poder apreciar nada de la vida, querría que su neumonía y su demencia mejor tomaran su curso natural.
Si sucede que que tuviera yo una hija alejada, que no es el caso, que llegara a última hora y que estuviera enojada conmigo por 30 años que han ocurrido de cosas anteriores, quizá Linda querría ignorar y me querría mantener vivo más tiempo, nada más por su propia culpa. No estuve con mi papá cuando me necesitó, estoy enojada. Entonces, este tipo neurótico, aunque no nos permiten en psiquiatría usar el término, pero sí sabemos qué quiere decir. Pues este tipo de bagaje neurótico es el que actúa en estas situaciones, muy a menudo. Y lo que ocurre entonces es que los conflictos familiares intensos son lo que surge. No importa cuánto hagamos en cuidados paliativos hay que sentarnos con ellos. Es algo que arruina nuestra programación diaria, porque pensamos que ya tenemos el plan para el día, tenemos al paciente que está en esta situación y la familia puede estar nada más a las 3 de la tarde. La mayoría programan, digamos, 5 pacientes. Tenemos que estar ahí y tenemos que tomarnos el tiempo porque no hay ninguna manera de apresurar esto, no se puede ir más rápido. Y lo que vemos es culpa, enojo, avaricia. No sé cuánto voy a obtener de mi papá cuando se muera, aunque no lo podamos expresar abiertamente, sabemos que está ocurriendo. O la generosidad o el altruismo, gracia, que es lo que esperamos. Bastante a menudo, el equipo de cuidados paliativos tienen que ser como el entrenador y el referee. Ocasionalmente tenemos que dar tarjeta roja y que a alguien se le retire de la discusión si ya se vuelve imposible que ayude en el proceso, pero casi todo el tiempo podemos hacer la labor de entrenador y de referees muy bien. Algo que en psiquiatría aprendimos a hacer temprano en nuestras carreras y toda la gente que se dedica a cuidados paliativos aprendió a hacer muy bien, es volverse de alguna manera como que la forma para desahogarse emocionalmente. Hay mucha disforia, conflicto, dolor, y mi deseo es alejarme y dejarlos solos, que se peleen entre sí y que luego me digan cuál sea la decisión. Pero pues no es mi labor, mi trabajo. Mi trabajo es estar ahí. Quizá tenga que absorber la ira del cirujano que no hizo esto o el doctor que no lo diagnosticó lo suficientemente temprano. Eso puede ser parte de mi trabajo y tengo que ser lo suficientemente bueno. Hay que cuidarnos a nosotros mismos y hay que tener un equipo que sea lo suficientemente fuerte para absorber esto, ayudar a la gente en los procesos y no estrangular a nadie mientras tanto. Hay que mantener el enfoque profesional, aun cuando nuestro nivel de ira y de frustración a veces se vuelve casi abrumador. En el manejo de la demencia, esta es una de la parte de la mnemotecnia que utilizo en la Facultad de Medicina. Pues lo único que recuerdo es lo de la mnemotecnia, no sé si me sirvió o no, pero estas son las bases que les enseñamos a los estudiantes de medicina para saber en qué tienen que pensar cuando ayudan a manejar a alguien con deterioro cognitivo que progresa mucho. La familia viene hasta arriba, de hecho. Si piensan que podemos comenzar hasta abajo, vamos a perder la batalla. La función intelectual está casi hasta arriba y hablaremos cómo entenderlo y abordarlo, pero hay otras cosas que son muy importantes para pacientes y familias. Incontinencia es una de las cosas más difíciles de manejar por la familia en alguien que está demente. Son cosas para que la gente no está preparada. Nadie está preparado para atender hacia su madre o a su padre, pero a veces esa es la única opción. La causa más común de que la gente entre a un asilo de donde lo están atendiendo es la pérdida del sueño y agotamiento del cuidador en casa. Si nuestro paciente ahora está despierto durante la noche, ha cambiado su patrón para ir al baño, etcétera, tenemos un reto muy importante para poder ayudar a la familia
a que maneje el deterioro cognitivo progresivo y la movilidad también. Una de las infecciones más comunes del fin de la vida de gente con demencia son las úlceras por presión que sufren. Hay algo más cuidadoso que viene en su manual, algo más cuidadoso para pensar en manejar esto. No me voy a enfocar en todo, a no ser por decir que en cuidados paliativos del paciente que tiene demencia, tenemos que pensar en estas cosas. No podemos nada más pensar en el examen del estado mini mental y cuál antipsicótico le vamos a poder dar. Una de las cosas principales que creo yo requiere de más práctica al trabajar con pacientes con deterioro cognitivo es entenderlos. Tengo un colega neuropsicólogo, se llama Glenn Smith, que hace mucho trabajo consultando en asilos a gente con demencia, conducta disfórica muy comúnmente. Y yo molesto a Glenn diciéndole que él piensa como un agente demente mejor que nadie que yo conozca. Y es un cumplido lo que le estoy diciendo. Porque si tratamos nosotros de tomar nuestro propio enfoque cognitivo y se lo queremos imponer a alguien deteriorado, pues no lo vamos a lograr, vamos a fracasar. Tenemos que enfocarnos no solamente en los déficits, sino que también en las fortalezas. No es nada más cuestión de ver los problemas sin reconocer que son individuos que han vivido 60 o 70 años, tienen mucha resiliencia y tenemos contacto sobre sus habilidades sociales que nosotros tenemos y ellos tienen, poderlos ayudar a manejarlos, porque si nada más enfocamos los déficits, no ayudamos ni a la familia ni al equipo a aprender a manejar a los pacientes mejor. Uno de los mejores trucos en la unidad geriátrica para hospitalizados, de los que tienen mucha agitación, hay en Minnesota un lugar donde hay tractores. Este hombre, que ya no era totalmente manejable, porque estaba siempre agitado, estaba confuso, si lo ponen frente a un tractor, va a funcionar muy bien durante 12 horas al día. Entonces hay que aprender a pensar de esa manera y aplicar este tipo de atención. Es la parte crítica de nuestro aprendizaje para manejar a esta gente. Estoy seguro que en su cultura ocurre lo mismo que en la nuestra. Si alguien tiene demencia avanzada, particularmente si tienen problemas para dormir durante la noche, venimos de una área de muchos luteranos y católicos romanos. Si pueden iniciar música en el cuarto, la música de esa persona va a implicar que va a estar muy pacífico, pueden incluso cantar con ellos, pueden incluso sacar la letra de las canciones. Es sentir y actuar como que estamos ahí. Es importante para una persona demente. Lo que es clave es que todo lo que haga una persona biológica, psicológica, social y espiritualmente tiene un significado. Pensamos en lo que nosotros llamamos agitación. Casi siempre la agitación tiene un significado. La agitación quiere decir dolor, disforia, depresión, no estar a gusto, incluso el ser agresivo tiene un significado. Si estoy en la cama a las 3 de la mañana y alguien me pone su cara frente a mí, pues voy a responder, quizá lo voy a golpear. ¿Eso es agitación o es más bien una respuesta normal a alguien que está confundido y que no está entendiendo lo que está ocurriendo? Todas las conductas tienen un significado y el entender ese significado es parte de nuestro trabajo crítico. Esto es lo que requiere de un equipo multidisciplinario. No lo podemos hacer solo como trabajadores sociales, solo como médicos o enfermeros. Hay que tener gente que vea el proceso global del manejo, gente práctica. En nuestra práctica son enfermeras muy calificadas. Hay que ayudarles a abordar las realidades financieras de la familia y no lo que desearíamos, sino lo que es la realidad. Y tenemos que entender las obligaciones sociales de la familia. Hay algunas familias, probablemente sea lo mismo aquí, que le prometen a su mamá que jamás la van a enviar a un asilo, cuando no estaban pensando de lo que estaban hablando. Y ahora la única solución para la madre o el padre es un asilo.
sienten una obligación social y moral, y parte de nuestro trabajo es ayudarlos a que acepten su obligación social actual para hacer lo mejor por su padre, que es un trabajo muy importante para que la gente se aleje de sus sentimientos de culpa y que vean lo que es realmente mejor para su pariente. El mejor artículo en el manejo de pacientes con demencia está en sus referencias de David Lucy, de Canadá. Clínicas de Atención Primaria del 2011. No les voy a hablar mucho de la parte superior que aparece en la diapositiva porque estamos cubriendo, de hecho, otras partes del taller. Pero las cosas que nos molestan más a las familias y a los pacientes son las tres que están hasta arriba. Dolor, alteraciones conductuales y depresión. Las habilidades que son necesarias, que tenemos que aprender para manejar a estos pacientes, son muy similares a las habilidades pediátricas, solo que más complicadas. El paciente no puede verbalizar lo que quiere. No nos puede decir cuál es el problema, pero se comunica y nuestro trabajo será dilucidar qué es lo que nos están comunicando y cómo poderlos ayudar. Es mucho más complejo por todas las experiencias acumuladas de los individuos, pero tiene que ser una habilidad que tenemos que desarrollar. No me adentraré en detalle porque en los documentos que tienes vienen los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Voy a resaltar aquí, ojalá que puedan tener una discusión de lo que a ustedes les parezca más interesante y difícil. Recuerden que la conducta, en vez de llamarla agitación, el mejor término que he aprendido con los años trabajando en geriatría por lo menos, es decir que es una conducta disfórica. La conducta está expresando algún tipo de molestia. El estado de ánimo se manifiesta con conducta disfórica. No puedo decir que estoy deprimido, no duermo bien, no como bien porque soy viejo. Un paciente internado en psiquiatría es un síndrome de respuesta de EZ fácil, que quiere decir que una persona demente que está tan disfórica no puede recibir la atención que necesita. Yo creo que la razón para hacer estos estudios en alto porcentaje es que responden a terapia electroconvulsiva porque les estamos tratando la depresión. Al mejorar su depresión, pues ellos mejoran su conducta, su comunicación también mejora. Otros retos principales, por supuesto, son al trabajar con alguien que no puede ver, oír, quizá oler, tocar, cómo nos comunicamos efectivamente, cómo manejamos y cómo ayudamos a que la familia entienda. Han trabajado con parejas, estoy seguro uno de los miembros de la pareja tiene demencia y muy a menudo el primer grupo de respuestas es ira contra mí porque yo no respondo como generalmente lo hago, suponiendo que sea un cambio deseoso de mi parte, que ya no quiero ser tan cooperativo, tan amable, etc. En vez de darme cuenta que al cambiar yo mis percepciones cambian. Realmente ya no soy capaz de ser la misma persona que solía yo ser antes. Probablemente una de las cosas menos importantes al pasar el tiempo es retención, memoria de corto plazo y retención. Lo que es más importante de funciones cerebrales profundas que tienen que ver con respuestas aprendidas a disparadores externos, estas no siempre se pueden verbalizar, pero entendemos cómo son las respuestas aprendidas por muchas observaciones y muchas interacciones. No entrar 10 segundos al cuarto de un paciente severamente demente y pretender entender todo. Brevemente voy a observar síntomas conductuales y psicológicos de la demencia y ustedes lo tienen a mayor profundidad. Conductualmente usamos estos términos que describen muy bien agitación, agresión, desinhibición, apatía, irritabilidad y psicológicamente delirio, que es una tormenta cerebral, y luego el resto de cosas comunes que solemos ver. Una de las cosas importantes, pero por el tiempo breve, pues no puedo cortar. Voy a observar
síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, y ustedes lo tienen a mayor profundidad. Conductualmente usamos estos términos que describen muy bien agitación, agresión, desinhibición, apatía, irritabilidad, y psicológicamente delirio, que es una tormenta cerebral, y luego el resto de cosas comunes que solemos ver. Una de las cosas importantes, pero por el tiempo breve, pues no podemos ver. 90% de nosotros, si progresamos a las etapas terminales de demencia, manifestaremos por lo menos un síntoma psicológico conductual de demencia. Queremos escapar, las familias quieren escapar de él, y el esperarlo, el aprender cómo manejarlo, puede resultar tan bueno para la familia, y suponemos que para el paciente también, para que nos lo pueda decir. 70% con alucinaciones, delirios. Todavía recuerdo el día en mi casa que mi madre, después de que salió mi padre del cuarto, me preguntara: ¿quién era ese hombre que salió del cuarto? Es devastador. Pero casi uno en cada 5 lo van a experimentar. Entonces, en el estudio que no vamos a ver porque lo tienen ustedes en sus documentos, el hallazgo principal fue que 61% tenía por lo menos una alteración neuropsiquiátrica. La población en general, gente de más de 65 años, no involucrados en la atención médica, y 32% de esta población tenía por lo menos 6 puntos en el inventario neuropsiquiátrico, que es una carga acumulativa de problemas neuropsicológicos.